Viernes de la semana octava del tiempo ordinario. Del Evangelio de Marcos 11:26. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». El relato evangélico parece que mezcla dos hechos y, sin embargo, guardan una relación interior. Nos encontramos con la parábola realidad de la higuera que no tiene frutos y la palabra de Jesús: «Nunca más coma nadie frutos de ti». Luego Jesús entra en el templo y ya sabemos lo que ocurre. Al día siguiente ven la higuera y comprueban que está seca. Hagamos una lectura de todo esto. La higuera es el pueblo de Israel. Cuando el Hijo del Hombre viene a recoger frutos, el pueblo no tiene nada, hojarasca como mucho. Y cuando sube al templo a orar, se confirma todo lo anterior. Primero, arroja a los que vendían y compraban en el templo. Después tira las mesas de los cambistas y los bancos de los vendedores. Y luego no permite que nadie atravesara el templo transportando mercancías. El enfado de Jesús es por transformar el templo, casa de Dios, en un mercado de trapicheo, mentiras y robos organizados. Y cuidado, no miremos a los vendedores del templo diciendo que son unos desconsiderados o maleducados, faltones, etc. ¿Cuántas veces pasa que entramos en nuestros templos y nos encontramos con escenas similares? No de venta o de cambio de monedas, pero sí de cuchicheo, murmuración, incluso gritos. Es como si nosotros fuéramos quienes deciden cuándo hay que orar en el templo. Pues siempre. No solo cuando sale el sacerdote a la celebración, vamos a orar ante el Señor, y el Señor está siempre en el sagrario. Después del desalojo del templo, Marcos, el evangelista, retoma el tema de la higuera disecada. Es Israel, el pueblo que se ha hecho estéril. Israel no tiene fe. Israel ha perdido la fecundidad religiosa porque, explotando a la pobre gente en el templo de Dios mismo, ya no amaba a la humanidad. Ha transformado la casa de oración en un mercado cueva de ladrones. ¿En el templo no se oraba? Sí. Pero al lado de eso se explotaba al prójimo en vez de amarlo, en vez de servirlo. Para que la oración pueda obtener
los resultados sorprendentes de la fe, es necesario que antes se perdone a los enemigos. De otra manera, la oración no será escuchada. Nuestra vida puede ser una higuera en quien el Señor ha depositado confianza para recoger frutos. Si nuestra oración es auténtica, los frutos llegarán. Si no llegan los frutos, no echemos la culpa a Dios, y sí a nuestra manera de pedirlo y a la poca intensidad de nuestra fe. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.